Buenos días. Muchas gracias Paco, Cristóbal, por contar conmigo para bailar con la más fea, que son las microfracturas. Entre comillas, lo de bailar con la más fea, por lo que luego vamos a hablar. Este es un trabajo que gracias a... Seguiremos luego con los comentarios sexistas, pero bueno. Que han iniciado los residentes de mi hospital y a los que tengo que agradecer porque gran parte de esta comunicación la han hecho ellos, sobre todo la búsqueda bibliográfica y el análisis de la literatura. Entonces, las técnicas de estimulación medular son básicamente dos, la abrasión y las microfracturas, que son a veces complementarias. Históricamente, los tratamientos de las lesiones del cartílago han ido desde gestos mínimos, prácticamente meter el tubo de la artroscopia y poco más, a la sustitución articular, pero con malos resultados en gente joven, o por lo menos que no cumple las expectativas de los pacientes jóvenes. Entonces, por esto, hay un interés ahora creciente en los métodos de reparación que nos han obligado a todos los cirujanos a un cambio de actitud. La cirugía precoz, restaurar la anatomía y la función articular son prebendas fundamentales antes de conseguir tratar una lesión articular condral si es que queremos evitar o prevenir la progresión del daño articular. Por tanto, nuestros objetivos deberían ser conseguir una articulación sin dolor, mantener la función articular a largo plazo, promover la formación e integración del tejido regenerado y conseguir una estructura y una duración similar al cartílago articular. Esto, claro, en condiciones ideales. Dentro de las opciones de tratamiento quirúrgico, se van a repasar todas prácticamente hoy, están los métodos reparativos. Como vemos, están incluidas la estimulación medular dentro de estos métodos, los reconstructivos, cuyo alma mater es la mosaicoplastia, y los regenerativos, de los que también se va a hablar a continuación. Ya se ha enseñado el famoso algoritmo de Brian Cole, basado en el tamaño de la lesión y en el grado de actividad del paciente. Nosotros siempre hemos procurado hacer una selección muy cuidadosa del paciente siempre que tenemos diagnosticada la lesión, que muchas veces no es así. Hay que evaluar los síntomas que tiene, la edad, el índice de masa corporal en la clínica, el tipo de lesión y la localización, y la actividad física y las expectativas del paciente. Y no olvidemos que hay que hacer también una corrección en la medida de lo posible de las lesiones asociadas en esta patología. Y ya centrándonos en la estimulación medular, sabemos que Steadman fue el primero que popularizó el uso de las microfracturas, pero anteriormente la técnica de Friedrich, que básicamente perseguía lo mismo en la época de Insalz, pues muchos años antes ya empezó a utilizarla. Y Steadman, las indicaciones son en pacientes menores de 45 años con alta demanda funcional, con defectos únicos, de espesor completo y con menos de 2 centímetros de superficie. ¿Y cómo funciona la estimulación medular? Bueno, ya se ha contado aquí, se hace la perforación del hueso subcondral, las células mesenquimales, las células madre mesenquimales migran a la zona de la lesión y elaboran o forman el fibrocartílago que recubre la lesión. Evidentemente es un fibrocartílago, no es un cartílago hialino, aunque aquí se han visto imágenes bastante parecidas. Es cualitativamente distinto, tiene una teórica menor duración que el cartílago hialino. No sabemos muy bien si equivaldría a la historia natural de la enfermedad. Sobre esto sí que no se han hecho trabajos. Lamentablemente no hay trabajos que comparen la historia natural de la enfermedad de la artrosis, de esto que estamos hablando todo el día, con los tratamientos que estamos haciendo, y que es un proceso degenerativo a largo plazo. Nuestras indicaciones son pacientes con lesiones sintomáticas de alto grado, son parecidas a las de Steadman. En zona de carga hemos ampliado un poquito la superficie entre 3 y 4 centímetros, más en relación con la clasificación de Cole. Que tengan menos de 12 meses de evolución, nada más aparecer los síntomas, es un factor de buen pronóstico, teóricamente, pero no es una contraindicación.
y que sea un paciente activo y joven. En cuanto a las contraindicaciones, lógicamente la artrosis generalizada no estaría indicado, las lesiones no contenidas. Si hay un mal alineamiento, una inestabilidad femoropatelar, una inestabilidad articular que no se puedan corregir, también serían una contraindicación, y enfermedades sistémicas. En cuanto a las contraindicaciones relativas, pues como hemos dicho, la evolución de más de 12 meses los síntomas, un índice de masa corporal mayor de 30, meniscopatía con cambios degenerativos ya moderados, tamaño mayor de 4 centímetros y en pacientes mayores de 60 años. Esta sería la técnica quirúrgica inicialmente descrita por Mithoefer. Esto está en el Journal del 2006. Él insiste mucho en que hay que lograr unos bordes libres de la lesión, unos bordes, mejor dicho, unos bordes estables de la lesión y o bien con cucharilla o con motor. Y en el fondo de la lesión hay que quitar la capa calcificada del cartílago. Luego, con un punzón a 45 grados, se hacen las primeras perforaciones y se incide más en profundidad con 1 a 90 grados, de forma que conseguimos que el coágulo de células mesenquimales pues se asiente en esa zona. En este vídeo pretendemos demostrar cómo lesiones teóricamente benignas luego no lo son tanto, porque al rascar un poco, nunca mejor dicho, se ve cómo una lesión pequeña relativamente puede convertirse en una lesión un poquito mayor, y este es el máximo más o menos de microfractura que nosotros hacemos. Eso sería unos 2×3 o una cosa así. Se hace primero, como hemos visto antes, el desviamiento de la capa condral, se hacen las perforaciones primero con el picahielos de artroscópico de 45 grados y luego el de 90, para intentar profundizar un poquito más, y se ve como, si lo hacemos sin isquemia, como pues en los agujeros ya hay cierto movimiento sanguíneo. Este es un caso de un paciente de 25 años, el control artroscópico. Esto no es lo habitual, hemos de decir que esto no es lo habitual. Tenía una rotura de menisco y este es el aspecto del cartílago. No tomamos biopsia en este caso, pero la verdad es que el aspecto es magnífico en este caso. Lo normal es que haya, pues donde has perforado, pues en esa zona donde has perforado, pues es allí donde crece el fibrocartílago. En cuanto al posoperatorio, creo que es muy importante hablar de esto, siempre nos lo saltamos los traumatólogos. En realidad estamos protegiendo este coágulo, no vale hacer las cosas bien y luego que vaya a su centro y que se lo indiquen, ¿no? Importante mantener una descarga parcial durante 6 semanas, por lo menos 3 semanas con descarga absoluta y luego con carga progresiva hasta las 6 semanas. En femoropatelar no hace falta mantener descarga, le ponemos la rodilla en extensión y lo que sí evitamos es la flexión progresiva, por lo menos en las primeras 2 o 3 días. Cosas a recordar importantes: que un desviamiento insuficiente limita la adhesión del coágulo a la placa subcondral. Por contra, un desviamiento excesivo o perforaciones demasiado próximas comprometen la integridad del hueso subcondral. Que una cobertura insuficiente, que esto no se sabe muy bien por qué en unos casos se logra y en otros no, limita la durabilidad y la mejoría de la clínica. Que una penetración insuficiente del hueso subcondral reduce la calidad y cantidad del fibrocartílago de reparación. Esto lo ha hablado el doctor Vaquero antes. El Chitosan es ahora lo que se está proponiendo, que es poner una matriz polimérica para evitar que los productos de coagulación, las células pluripotenciales, no entren en contacto con el líquido sinovial y vayan al traste con nuestra reparación. Y la carga precoz favorece el desplazamiento de coágulos, al hilo de lo que hemos dicho antes con la rehabilitación. Lógicamente, al buscar en la literatura hay muchísimas referencias. A nosotros nos han interesado mucho los pacientes más exigentes. ¿Cuáles son los pacientes más exigentes? Pues los pacientes deportistas profesionales. Entonces, ahí es donde ya empezamos a ver cómo, por ejemplo, en el estudio de Cerinic, en el primer año ya empiezan a perder eficacia y minutos jugados, y más en el segundo año. No solo acaba aquí, sino que el 21% no vuelve a competir.
Esto es una literatura, una revisión crítica de la literatura. Se obtienen lógicamente mejores resultados cuando hay una sola lesión. Se sabe que los factores que influyen en la mejoría clínica son el índice de masa corporal menos de 30, una duración de los síntomas, repetimos, menores de un año, y un buen recubrimiento tisular en la resonancia. Hay que saber que son técnicas de resonancia un poquito especiales porque comprobar esto es bastante difícil. Y este mismo autor hizo una revisión sistemática en el 2009, es reciente, donde la única conclusión que llega en 28 trabajos que revisó es que las microfracturas proporcionan un tratamiento efectivo con mejoría clínica y funcional a corto plazo, en menos de 2 años. A partir de 2 años los resultados son poco predecibles. Al hilo de lo que decíamos antes de los pacientes deportistas, en este caso se hizo una comparativa entre microfracturas y mosaicoplastia y se llegó a la conclusión que inicialmente los resultados eran muy satisfactorios con ambas técnicas, pero a partir de los 5 años con mosaicoplastia bajó drásticamente los resultados, mejor dicho, con microfracturas. Sin embargo, al hacer las comparaciones en este clásico ya, y a pesar de que solo tiene 3 años, pero lo mencionan en todos los sitios, el trabajo de Knudsen, donde se compara la microfractura con el AFI, implante de condrocitos, células de condrocitos, se producen unos buenos resultados en ambos grupos, en el 77% de los casos ya a los 5 años, sin encontrar diferencias entre los dos grupos de pacientes. Y no solo eso, sino que diferentes grupos de trabajo, siguiendo con los comparativos, a los 2 años no encuentran diferencias ni en las escalas clínicas ni en los resultados de histología. Y para ahondar más en la polémica, el tamaño sí importa, hablando de lo que decíamos antes. En cuanto a otros resultados, ya pasándonos un poquito seguimos con comparativos entre microfracturas e implante de condrocitos. Estos son condrocitos caracterizados. Estos autores recomiendan, a partir de que se utilice el tratamiento de los condrocitos porque en lesiones grandes con escasa función y en rescates de cirugías previas han tenido buen resultado pasados 36 meses. Otro estudio comparativo ya con Yalograph, con una matriz de segunda generación, se han obtenido buenos resultados en pacientes tratados con esta técnica a los 5 años. Como hemos dicho antes, en las escalas de valoración clínica los resultados van mejorando o por lo menos se mantienen en el AFI con respecto a las microfracturas. Y por último, un artículo que nos puede resultar interesante, como decía Cristóbal, para tener los pies en la tierra, ¿no? Es lesiones grandes, cuando no tenemos medios, que ahora está esto muy de moda, pues ya hay investigadores que han demostrado que en lesiones grandes asociando microfracturas y mosaicoplastia han sido capaces de obtener unos resultados buenos, con una buena relación coste-efectividad, siendo esto una técnica segura y reproducible. Como conclusiones, hemos de decir que, a pesar de todo lo que ha llovido, las microfracturas constituyen la técnica quirúrgica más utilizada para el tratamiento de las lesiones condrales sintomáticas de pequeño tamaño. Se utilizan, no obstante, como referencia para hacer estudios comparativos, que es un procedimiento sencillo, rápido y poco costoso, que crea un fibrocartílago, esto hay que decirlo alto y claro, que no es un cartílago hialino, estrictamente, que proporciona una mejoría clínica y funcional a corto plazo, especialmente a partir del 2.º año, es cuando empieza a degenerar, que, esto es importante, proporciona mejores resultados en lesiones únicas de menos de 4 centímetros en pacientes de menos, que no sean obesos y menos de 45 años. Y tiene mejor pronóstico si se trata del primer procedimiento quirúrgico y si conseguimos una cobertura del defecto mayor del 66%. Muchas gracias.